El panda. Sí, ese adorable peluche con patas, pero no te dejes engañar por esa cara de emoji confundido y esa pancita de Buda Zen. Porque, sorpresa, nacer como panda es una maldita tragedia. ¿Quieres saber por qué? Agárrate los bambús, porque lo que viene no es cute ni kawaii. Es puro caos con pelusa. Empieza el show. Nacimiento, versión nivel pesadilla. ¡Felicidades! Has nacido. Bueno, más o menos. Porque si eres un panda, tu nacimiento no es una entrada triunfal, es más bien un acto de magia barato. Pesas menos que una lata de atún y mides lo que una regla escolar. Así, literal, eres del tamaño de una mantequilla. Tu mamá, por cierto, es un tanque peludo de 100 kilos. O sea que eres básicamente una nuez escupida por un camión. Y ahí estás, ciego, calvo, chillando como un viejo fumador con asma, intentando sobrevivir. ¿Y tu madre? Oh, sí, te quiere, más o menos. Pero también está un poquito confundida. Porque los pandas, a pesar de llevar más de 1 millón de años existiendo, todavía no tienen idea de cómo ser padres. Y eso que solo tienen un trabajo. Un maldito bebé. Ni siquiera gemelos, eso sería ciencia ficción. Aunque a veces los tienen, y adivina qué hacen, eligen a uno. ¿Y el otro? Bueno, suerte en tu próximo ciclo de reencarnación, pequeño. Así que, si naciste como el segundo, ya puedes ir despidiéndote. Primera infancia. O sea, aprendiendo a no morir. ¡Guau! No te aplastaron al nacer, no te abandonaron, y has sobrevivido a los primeros días. Estás progresando, campeón. Eso sí, sigue siendo un saco de papas miope, chillando por comida cada 2 horas. Pero ahora ya tienes algo de pelo, lo cual es genial porque antes parecías un chihuahua sin dignidad. Y aquí es cuando descubres una verdad dura, tu dieta está rota. Sí, eres técnicamente un carnívoro. Tienes colmillos. Pero comes bambú. ¿Por qué? Porque los pandas son los veganos más frustrados del reino animal. Tienen intestinos de carnívoro, metabolismo de hámster con ansiedad, y sin embargo comen una planta que tiene la nutrición de una toalla de papel mojada. Así que te pasas el día comiendo, y defecando. Y comiendo más. Y defecando más. Un ciclo sin fin, pero sin Hakuna Matata. Más bien Hakuna Miseria. Adolescencia, cuando no sabes si estás en Discovery Channel o en un meme triste. Pasaste la etapa bebé. Ya caminas. Bueno, más bien te tambaleas como si hubieras salido de un bar a las 4 de la madrugada. Pero al menos no te orinas encima todo el tiempo. ¡Felicitaciones! Ahora viene el gran reto, aprender a ser independiente. Jaja. Eres torpe, lento, tienes el instinto de supervivencia de un aguacate, y no sabes cómo interactuar con otros pandas. No porque seas antisocial, sino porque, sorpresa, no hay otros pandas. Estás solo, como una cuenta de MySpace en 2025. Porque los pandas son tan escasos que podrías hacer una lista de todos tus congéneres en una servilleta de bar. Y claro, llega la pubertad. Las hormonas. La lujuria. Quieres reproducirte. Pero hay un pequeño problema, los pandas no quieren tener relaciones íntimas. Literal. No es broma. En la naturaleza, el apareamiento de pandas es un evento tan raro. Es como ver a un político admitir que se equivocó. Y cuando ocurre, suele ser torpe, corto y decepcionante. Los machos no saben qué hacer. Las hembras son fértiles durante 2 días al año. ¿Quién diseñó esta especie? Un becario con resaca. Y como no te reproduces, los humanos entran al rescate con sus cámaras, sus tubos y sus playlists para estimularte. Spoiler, ni así. No eres una estrella Norpo, eres un saco de pereza con patas. La adultez, la rutina de ser adorable y absolutamente inútil. Ahora ya eres adulto. Te has adaptado. Has aceptado tu destino. Comes 14 horas al día. Duermes 10. Repites. Eres básicamente un oso influencer, no haces nada, pero todos te aman. Tienes fans, nerds, peluches. Te pintan murales, te dan nombres cursis como Bao Bao o Tian Tian. Eres el Harry Styles del bosque de bambú. Pero la fama tiene su precio. Estás en cautiverio, en un zoológico, donde te alimentan, te cuidan y te filman 24/7, como si fueras parte de Hermano Mayor, edición Panda. Y en cada cumpleaños, te dan pasteles de fruta que no quieres, con velas ridículas y sombreros. Mientras tanto,
Tus primos los osos grizzly están cazando salmones en ríos salvajes. Tú estás intentando abrir un coco con una expresión de Excel ha dejado de funcionar. Y claro, están los humanos, obsesionados contigo, porque eres una especie en peligro de extinción. No porque un asteroide te aniquiló, no, sino porque tú mismo te estás eliminando. Eres literalmente el peor en selección natural. Darwin te vería y diría, amigo, no sé cómo sigues vivo. Vejez y legado, más allá del bambú. Si llegas a viejo, lo cual ya es bastante raro, te conviertes en una reliquia viva. Como un VHS con patas. Tus movimientos se vuelven más lentos. Tus huesos crujen. Pero sigues tragando bambú como si fuera sushi de lujo. Tus cuidadores ahora te consienten más que a un influencer con contrato millonario. Cuidado facial, chequeos médicos, masajes. Vives como un emperador, en bata. Pero tú, sabio viejo panda, sabes que tu existencia fue una comedia trágica. Naciste frágil. Fuiste mal criado. Tuviste 0 habilidades sociales. Tu instinto para intimar es un chiste. Tu dieta es un meme. Y sin los humanos, habrías caído antes que una promesa electoral en campaña. Aún así, eres querido. Te veneran. Te protegen. Te hacen santuarios. Te celebran cumpleaños. Te dedican hashtags. Hay más merchandising tuyo que de Jesucristo. Y quizás, solo quizás, eso te convierte en algo especial. No por tu fuerza, porque honestamente, has sido derribado por una pelota de yoga. No por tu inteligencia, que es más bien decorativa. Ni por tu instinto de supervivencia, que podríamos calificar como ausente con aviso. No. Eres especial porque eres la prueba viviente de que incluso el más ridículamente disfuncional puede sobrevivir, si cae bien en cámara. Porque en este mundo saturado de productividad y eficiencia, estás ahí, haciendo lo mínimo, y aún así recibiendo aplausos. Eres como ese amigo que siempre llega tarde, nunca trae nada a las reuniones, pero igual todos lo quieren porque cuenta buenos chismes. Así que la próxima vez que veas un panda y digas ¡qué tierno!, recuerda, no estás viendo solo un animal. Estás viendo una contradicción peluda con marketing de lujo. Una criatura que no debería estar aquí, pero que sigue existiendo gracias al amor incondicional de millones de humanos con internet y exceso de ternura. Una tragedia biológica envuelta en peluche. Un meme con patas. Un milagro que solo sigue vivo porque nos da risa verlo caerse por una colina. Y aún así, lo amamos. Porque en el fondo, todos llevamos un panda dentro, torpes, perdidos, incapaces de reproducirnos decentemente, sin saber qué carajos estamos haciendo, y sobreviviendo, contra toda lógica, con la pura fuerza de la simpatía. No eres una especie exitosa, panda. Eres una especie querida.